eh, vamos aquí a hacer una pequeña clase. Vamos a hablarles sobre lo que es la operacionalización de variables, que corresponde al capítulo 2 y el esquema del capítulo 3 de su proyecto de investigación. Vamos a aprovechar estos días que ya se va a acabar ya vamos a salir de vacaciones, y entonces el sistema ya va a entrar en receso. Yo les voy a dejar esta clase grabada y de una vez se las voy a subir por YouTube. Les voy a pasar el enlace para que puedan tener acceso a ella sin necesidad de entrar al Saya, porque a partir del 13 de diciembre creo que ya lo van a cerrar por mantenimiento. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí. Vamos a ver que el cuadro de operacionalización de variables. Yo siempre le digo a los muchachos que este cuadro es el proyecto, el trabajo de grado, pero en una sola hoja. Lo importante que es este trabajo, sobre todo para los chicos que cuando pasan a proyectos de investigación con el cuadro de operacionalización de variables, que van a realizar su instrumento. Pero eso hay que tenerlo listo. O sea, se pide desde el quinto semestre con el proyecto. Vamos a ir comenzando. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el esquema del segundo objetivo, del segundo capítulo, ¿verdad? De las bases teóricas. Ok. Vemos aquí el marco teórico. Está enfocado en dos partes. Una parte dirigida hacia la información de la empresa y otra sobre la investigación. No quiere decir que ustedes van a colocar en el trabajo sobre la empresa, sobre la investigación, no. Los temas que van en el capítulo 2 son los que están aquí nombrados con las viñetas. ¿Okay? Entonces, lo primero que va en el marco teórico es la reseña histórica de la empresa. Ahí van a hablar sobre una breve historia de la empresa. Van a enfocarse en lo que fue su fundación, quiénes la fundaron y dónde se encuentra ubicada actualmente. La misión y visión de la empresa, esa información ustedes la buscan en la misma empresa. El organigrama de la empresa también, esa es una información que se lo entrega la misma empresa. Okay. Si el organigrama es muy extenso, muy grande, yo les recomiendo de que lo hagan hasta donde ustedes se encuentren trabajando. O sea, ustedes generalmente están en un departamento específico. Si el organigrama es muy grande, tiene muchos departamentos, ustedes solamente empiecen desde el jefe y terminen hasta el departamento donde ustedes se encuentren, para que no sea tan grande. Luego de que colocan el organigrama, vienen los antecedentes de la investigación. Los antecedentes son los 3 trabajos de grado, tesis doctorales o trabajos de investigación
que han hecho 3 autores y que tienen relación con el trabajo que ustedes están desarrollando. Ya saben ya que esos antecedentes no pueden tener más de 5 años de caducidad. Es decir, o sea, no pueden tener más de 5 años de haberse realizado. Como ustedes van a defender en el 2025, en febrero de 2025, entonces es bueno que el trabajo de grado más antiguo sea del 2020. De todas maneras, aquí lo que estamos haciendo es un pequeño repaso porque esto ya lo explicamos. Las bases teóricas son aquellas teorías que sustentan la información, sustentan todo lo que ustedes van a plantear en su trabajo de investigación, su proyecto. Son toda la sustentación teórica. ¿De dónde salen esas bases teóricas? Del título. En el título ustedes van a sacar aquellas palabras claves y de allí salen sus bases teóricas. Las bases legales son aquellas leyes, fundamentos o normas que sustentan de manera legal su investigación. La primera base legal que ustedes tienen que colocar allí es la Constitución. Bueno, esa es la primera, esa es la norma, la normativa que rige todo nuestro sistema de derecho aquí en Venezuela. El sistema de variables que viene junto con el cuadro de conceptualización y el cuadro de operacionalización, que es lo que vamos a explicar más adelante. Y por último, la definición de términos básicos. ¿Okay? La diferencia entre los términos básicos y las bases teóricas es que en las bases teóricas ustedes van a hablar sobre, van a abordar el concepto de la teoría junto con sus características, de acuerdo a lo que diga un autor en específico. Y la definición de términos básicos es más ligado a un concepto directo, así como los que nos da un diccionario. ¿Okay? Como si estuviésemos realizando ¿cómo se llama esto? Que hacemos mucho cuando estábamos en el liceo, cuando inclusive en la universidad un glosario de términos. ¿Okay? La definición de términos básicos es muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos un glosario de términos, pero las bases teóricas no, las bases teóricas van acompañadas con el autor, la persona que definió esa base teórica y con unas características. ¿Okay? Entonces, ya otra vez repasado esta parte, ahora sí, vamos a lo que son las variables. Una variable es un atributo que se mide, es una característica del objeto que vamos a medir. ¿Okay? Esa característica cambia a lo largo de un experimento y de esos cambios nosotros vamos a comprobar los resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo de las variables, del contexto y de los límites, o sea, de los límites que pongan el investigador. ¿Okay? Las dimensiones son los aspectos que pueden ser examinados, las características o propiedades del objeto de estudio. ¿Okay? En este caso, de mi variable. Son los aspectos que se examinan, las características que contiene o las propiedades que contiene esa variable que yo voy a estudiar. Los indicadores son las cualidades o propiedades del objeto que pueden ser directamente observadas
y cuantificadas en la práctica. ¿Okay? Son esas características que me definen esa variable. Estas características salen de lo que es de lo que conforma la parte operacional. Cuando se hace el cuadro de operacionalización, el cuadro de conceptualización, la parte operacional, salen estas características. De todas maneras, más adelante vamos a ver un ejemplo y allí van a entender mejor este concepto. Las variables. Tenemos dos tipos de variables, o sea, dos tipos de cómo definir la variable, de manera conceptual y de manera operativa. La de conceptual describe la naturaleza de la variable mediante conceptos. O sea, es directamente darle un concepto teórico a la variable, y de forma operativa describe las operaciones. Vamos a describir cómo interactúa esa variable en un contexto. Y entonces en esa interacción vamos a describir cómo opera y las actividades que se realizan para manipularla o medirla. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de conceptualización de variables. Okay. Siempre el cuadro se va a hacer de esta forma como lo están viendo aquí. Okay. Se pone cuadro número 1, conceptualización de variables. Acuérdense que en el trabajo hay un índice de contenido y hay índices de gráficos y hay índices de cuadros. ¿Okay? Entonces, todo cuadro gráfico que se haga aquí en el trabajo debe estar debe tener su denominación para luego colocarlo en la lista de cuadros o en la lista de gráficos que se hace en las preliminares. Ok, entonces tenemos aquí la contextualización. Cuadro 1, conceptualización. Siempre vamos a colocar el objetivo general en la hoja donde está el cuadro de variables, bien sea conceptualización o bien sea de operacionalización. Siempre debe estar presente el objetivo general. Y luego viene mi cuadro. Este cuadro conceptualización tiene 4 columnas. En la primera columna, los objetivos específicos que están en el primer capítulo deben ser iguales, no pueden ser diferentes. ¿Okay? La variable, ¿okay? La definición conceptual y la definición operacional. ¿Okay? Ya dijimos que la variable es un atributo que se mide y que cambia a lo largo de un experimento y para poder ver los resultados. Para ponérselo de manera más fácil, en nuestro trabajo vemos aquí el objetivo específico, en este cuadro. Determinar qué tipo de información presenta la empresa Suncesnac SEA sobre los productos que ofrece. ¿Cuál es mi variable? La variable es la que va después del verbo. El verbo determinar. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a determinar? La información. Entonces, esa es mi variable, información. Voy a determinar la información que presenta la empresa. Mi variable es información, es la que viene después del verbo. Ahora, de manera conceptual, ¿qué es una información? Es un conjunto organizado de datos procesados que contribuyen a un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Eso es una definición, un concepto de lo que es información. Ahora, ¿qué es una definición operacional? Es un concepto de cómo se comporta. ¿Ok? Entonces, información.
Para hacer una información se realiza una serie de investigaciones para establecer cuál sería el contenido e información adecuado para el menú y catálogo. ¿Okay? Aquí habla de menú y catálogo porque en el objetivo general se está realizando un menú ilustrado, ¿verdad? Mediante un catálogo digital. Por eso es que nombra aquí el menú y catálogo. Tiene que estar en la definición operacional, tiene que corresponderse al objetivo del trabajo, el objetivo general. Entonces, se realiza una serie, vamos otra vez, se realiza una serie de investigaciones para establecer cuál sería el contenido de información adecuado para el menú y catálogo mediante una revisión a los productos existentes de la empresa. Se dan cuenta que aquí la definición operacional se refiere a la actividad, ¿verdad? A la actividad que se va a realizar en relación a esta información. Vamos con el segundo objetivo, ¿verdad? Seleccionar los elementos visuales necesarios para el menú y catálogo de la empresa SUNET SEA Maracay, Estado de Aragua. Ajá. ¿Cuál es la variable? La que viene después del verbo. ¿Cuál es el verbo? Seleccionar. Es lo que vamos a seleccionar, los elementos visuales. Esa es nuestra variable. Definición conceptual de elementos visuales. Son aquellos que componen piezas gráficas para cada rama en la cual se construyen dichas obras. ¿Okay? Esos son elementos, eso es una definición conceptual, eso es algo genérico. Ahora viene la definición operacional, que es el comportamiento, una definición del comportamiento de esta variable que tiene que ver con el trabajo. El investigador realiza un análisis a la identidad visual de la empresa, los productos y servicios que ofrece para así determinar los elementos visuales necesarios. Está definiendo de manera operativa qué es lo que es elementos visuales, pero a su vez tiene que ver con el objetivo general del proyecto. Y el tercer objetivo específico es realizar el menú y catálogo de los productos que ofrecerá la empresa Sunset Snack SEA Maracay, Estado de Aragua. El verbo es realizar. Después, ¿qué es lo que vamos a realizar? Un menú y un catálogo. Entonces, menú y catálogo es mi variable. ¿Okay? Definición conceptual de menú y catálogo son herramientas impresas o digitales que sirven para difundir información sobre cada producto en el ámbito gastronómico. ¿Okay? Dulce o salado, principalmente de forma directa, fácil y rápida para un público deseado. Eso es una definición de lo que es un menú y un catálogo. Entonces, aquí en esta parte, como hay menú y catálogo, se fueron más a lo que es al menú. ¿Okay? Pero el menú, el catálogo es para realizar el menú. Entonces, por eso fue que aquí definieron directamente lo que es un menú. Basado en lo que es el catálogo. A través del catálogo se hace el menú. Entonces dice, son herramientas impresas o digitales que sirven para difundir información. Esa parte corresponde al catálogo. Sobre cada producto en el ámbito gastronómico. Eso es lo que corresponde al menú. Esa información la pueden localizar ustedes mediante texto, mediante internet. Eso no hay problema. La definición operacional. ¿Okay? Se realiza el menú y el catálogo a la empresa con la información recopilada sobre sus productos como material de apoyo a su público objetivo. Ya está hablando de la empresa Sunset Snack, junto a los programas de diseño y a los elementos necesarios seleccionados. Entonces, espero que me hayan entendido lo que es la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual es un concepto sobre lo que indica la variable, es un concepto generalizado. Y la definición operacional es un concepto sobre lo que yo voy a realizar relacionado con mi trabajo de investigación involucrando la variable. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Perdón.
donde hay dos ejemplos aquí en la operacionalización. Porque el cuadro de conceptualización es un poquito más sencillo, no lleva mucha, no es muy difícil de realizar. Este sí tiene un poquito más complejo. Aquí sí le puse dos ejemplos. Vamos a ver entonces lo que es el cuadro de operacionalización. Entonces, el cuadro de operacionalización que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos el objetivo general, diseñar un catálogo digital de los productos que ofrece la empresa Fábrica Venezolana de Muebles Compañía Anónima en Turmero, Estado de Aragua. Igual, este cuadro es una matriz, ¿verdad? Conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La primera columna vamos a colocar nuestros objetivos específicos nuevamente. Después viene la segunda columna, que son las variables. Luego vienen las dimensiones, los indicadores, las técnicas e instrumentos. Y por último, el ítem. Ya vamos a explicar cada una de ellas. Ok, los objetivos específicos son los objetivos que ustedes seleccionaron en su trabajo, que determinaron en su trabajo en el capítulo 1. El primer objetivo específico, en este caso, diagnosticar la situación actual de los medios de difusión que utiliza la Fábrica Venezolana de Muebles para la promoción de sus productos. Ajá. Igual que en el cuadro de conceptualización. Tengo mi verbo diagnosticar. ¿Cuál es mi variable? Lo que viene después del verbo. ¿Qué es lo que viene después del verbo? Situación actual. ¿Verdad? Para nosotros aquí, en el contexto del UTS, siempre o casi siempre la variable del primer objetivo va a ser la situación actual. Ajá. Las dimensiones. ¿Para quién? ¿O para qué? ¿Okay? Para los medios de difusión que utiliza la Fábrica Venezolana de Muebles. ¿Okay? Entonces, ¿para quién es la situación actual? Para la Fábrica Venezolana de Muebles. Los indicadores de esta situación actual. ¿Qué es lo que vamos a medir de la situación actual? Si es importante, la importancia, si existe, ¿ok?, un catálogo digital, la necesidad de ese catálogo, las ventas que tiene la empresa y o sea, cómo son las ventas, porque el catálogo es para vender. Entonces, como estamos aquí hablando sobre la situación actual, necesitamos saber cómo son las ventas y el conocimiento, si las personas conocen. ¿Por qué tenemos que utilizar todos estos indicadores o para qué se utilizan? Porque cuando vayan a hacer ya capítulo 4, que vayan a complementar, ya vayan a desarrollar su trabajo de grado en el sexto semestre, tienen que realizar un instrumento. Ese instrumento generalmente es un cuestionario que ustedes le van a hacer a las personas que seleccionaron como muestra de su población. Y estos indicadores son las palabras claves de las preguntas que le van a hacer en el cuestionario. Por eso es que es importante que desde ahorita ustedes consoliden este cuadro de personalización de variables, porque es importante para el próximo periodo, para el próximo semestre, cuando vayan a hacer su instrumento. Ya definidos los indicadores, entonces las técnicas e instrumentos, bueno, las técnicas de encuesta y el instrumento, el cuestionario. Si ustedes diseñan
otro tipo de técnicas, otro tipo de instrumentos, lo colocan allí. Si piensan que van a utilizar otras técnicas, otros instrumentos. Esto de técnicas e instrumentos lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3. Y la columna de ítems, esa numeración me indica el número de indicadores. ¿Okay? Tengo importancia, ítem 1. Existencia, ítem 2. Necesidad, ítem 3. Ventas, ítem 4. Y conocimiento, ítem 5. Cuando estemos realizando nuestro instrumento, estén las preguntas que le vamos a hacer a las personas que seleccionamos como muestra. Cada ítem es una pregunta. Quiere decir, tengo 5 indicadores, tengo 5 ítems, voy a realizar 5 preguntas para el objetivo específico número 1. Luego viene el objetivo número 2, determinar los elementos funcionales para el diseño del catálogo digital. ¿Okay? La variable, el verbo es determinar. ¿Qué es lo que viene después del verbo? Elementos funcionales. Ahí está. Ajá. ¿Para quién o para qué? Para el diseño del catálogo digital. Mi dimensión es el catálogo digital. ¿Cuáles son las características o los indicadores de esa variable, elementos funcionales? ¿Qué es lo que yo voy a determinar de esos elementos funcionales? La dimensión, el tamaño, la diagramación, cómo está conformado en esos elementos, el contenido de esos elementos, la forma, las características que tienen esos elementos en su forma, el tipo de letra y los colores. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que cómo se relacionan los indicadores con las variables? Este es en el caso de los diseñadores. Cada carrera tiene sus propios indicadores. Pero lo importante es que vean cómo se relacionan. Ustedes luego ven la relación que existe entre cada uno de ellos. Las técnicas igual. ¿Cómo se determina, cómo determino yo esto? A través de una encuesta y un cuestionario. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 indicadores. ¿Sí? Entonces aquí tiene que ver si terminé en el ítem 5, aquí debo comenzar con el ítem 6. Aquí hay un error en la lámpara. Está escondido, está escondido. Entonces comienzan con el ítem 6. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y el tercer objetivo, catálogo digital, las dimensiones son las líneas de investigación. No es que van a colocar en el cuadro líneas de investigación, no. Van a colocar la línea de investigación que ustedes están trabajando. Por eso es que las letras están así en cursiva. Para este quinto semestre no es necesario colocar indicadores ni las técnicas e instrumentos. Sin embargo, aquí les coloqué que las técnicas e instrumentos son las técnicas que ustedes utilizan para realizar su tercer objetivo, elaborar un catálogo digital. ¿Con qué van a hacer el catálogo digital? Con las aplicaciones, con los recursos tecnológicos que tienen ustedes a la mano para realizar un catálogo. Como cuáles, Photoshop, Illustrator y InDesign, por ejemplo. Pero en el caso, cuando vayan a hacer el cuadro de variables, para el tercer objetivo solamente se coloca la variable y las dimensiones. Ya para el sexto semestre esos cuadros sí se llenan, pero ahorita no. Continuamos.
La operacionalización, aquí tenemos otro ejemplo que le dije, operacionalización de variables, objetivo general, proponer un plan de actividades culturales que incrementen la riqueza patrimonial de la maestranza César Girón. Esto sí ya es de turismo. Esto debe ser un trabajo de grado de turismo. Entonces, ok, tengo igual mis 3 objetivos específicos. El primer objetivo, diagnosticar, el verbo. Después de diagnosticar es que viene la variable, que es lo que voy a diagnosticar, la situación actual. ¿Para qué o para quién? ¿Verdad? De las actividades culturales de la maestranza César Girón. Como yo estoy haciendo el objetivo general, dice un plan de actividades culturales, ¿ok? Entonces coloco dimensión, plan de actividades culturales. ¿Okay? Los indicadores, igual, tengo mi situación actual, que es lo que necesito yo determinar de ahí, si es necesario, si existe, si tienen conocimiento, si saben, tienen información sobre el plan, la situación actual, los recursos, la publicidad y las actividades. ¿Okay? Aquí en este caso, bueno, esto fue sacado ya de un cuadro que ya estaba hecho. Esta parte de recursos, publicidad y actividades yo la pondría más en el segundo objetivo. Vamos a ver aquí en el caso tal del segundo objetivo, determinar las estrategias que incrementan la riqueza patrimonial de la maestranza César Girón, ¿verdad? La variable, las estrategias, las dimensiones, la riqueza patrimonial. ¿Okay? Indicadores, la estructura de esas estrategias, los objetivos de las estrategias, el programa que va a contener esas estrategias, cómo se va a planificar. Aquí sí entra la parte de recursos, qué recursos necesito para esas estrategias, ¿okay? Los eventos que se van a hacer, porque eso es un plan, eso trae eventos, ¿okay? Y las técnicas, bueno, igual, la encuesta y el instrumento cuestionario. Los ítems corresponden a cada uno de los indicadores. Y en el tercer objetivo, bueno, la variable, diseñar un plan de actividades, Las dimensiones, aquí colocamos lo que corresponde a las líneas de investigación. En este apartado, en este quinto, no colocamos ni indicadores ni las técnicas de instrumentos, pero ya sabemos ya que las técnicas son los elementos tecnológicos que utilizamos para realizar este plan. Ahora vamos con el capítulo 3, que es el marco metodológico. Es bueno que empiecen a desarrollarlo desde ahorita para que cuando llegue en enero ya tengamos listos o consolidados ya el 90% del trabajo. Tengo entendido de que para la última semana de enero ya comienzan ustedes su defensa. Entonces, cuando lleguen en enero, lo que tienen es escasamente una semana para ya terminar y consolidar este trabajo. Marco metodológico. Es una exposición de los métodos, técnicas y procedimientos para lograr los objetivos que orientan la realización de la investigación. ¿Okay? Para este marco metodológico, para realizarlo, yo lo que tengo que hacerme es unas interrogantes. La primera interrogante es, ¿qué se hará? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cuáles son las restricciones que tengo? Y qué obstáculos se me pueden presentar. Esos son interrogantes que yo tengo que plantearme al momento de desarrollar mi marco metodológico. O sea, estos interrogantes son una guía, no es que van a haber interrogantes en el capítulo. Sí. Son los que se me van a surgir
cuando vaya a ser el momento del desarrollo de la investigación. Fíjense ustedes algo, vean el verbo en que se plantean estas interrogantes. ¿Cómo se hará? ¿Qué se hará? ¿Por qué se hará? ¿Qué restricciones habrá? ¿Y qué obstáculos habrá? Todos los tiempos verbales son en futuro. Quiere decir que cuando vaya a desarrollar este tercer capítulo, todo va a estar en tiempo futuro. Voy a hacer, voy a realizar, voy a desarrollar, ¿okay? Se hará, se investigará, todo es a futuro. Porque el momento en que yo voy a plantear mi propuesta es en el trabajo de grado. La estructura del capítulo 3. Modalidades de investigación. Tipo de investigación. Diseño de investigación. Las fases. ¿Okay? El cronograma de actividades, que es nuestro diagrama de Gantt, parecido al que hicimos cuando vimos servicio comunitario. La población y muestra, que son las personas que trabajan en el contexto, en el ámbito donde yo estoy haciendo mi trabajo. El instrumento que voy a aplicar, la validez del instrumento y la confiabilidad del instrumento. Todo esto lo vamos a explicar ahorita. Entonces aquí tengo un esquema. Las modalidades científica y tecnológica. ¿Okay? Investigación científica, investigación tecnológica. Todo esto está en el manual. Ya se supone que ustedes a este punto del trabajo ya se debieron haber leído el manual arriba y abajo. Entonces, esta parte está en el manual. De acuerdo a las características de nuestro trabajo, utilizamos investigación científica o investigación tecnológica. Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de es una investigación que tiene que ver con la parte de las ciencias, cómo vamos a utilizar cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo desde el punto de vista científico, y la investigación tecnológica, porque vamos a emplear elementos tecnológicos para la realización del trabajo. Generalmente los trabajos de grado que se hacen aquí en el UTS utilizan investigación tecnológica, porque la gran mayoría utilizamos un elemento tecnológico, una aplicación, para desarrollar nuestro objetivo. Uy, no sé. Los niveles de investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. Okay. Igualmente, esta parte se encuentra en el manual. Okay. Exploratoria porque se va a buscar, se va a explorar a través de experimentos, ¿okay? Que se puedan realizar para llegar a nuestro objetivo. Descriptiva porque vamos a hacer una descripción de cada uno de los elementos que necesitamos para conformar nuestro trabajo. Y explicativa porque vamos a trabajar con manuales, con objetivos que necesitamos para el desarrollo de la investigación. No son las tres, es una de las tres. Dependiendo de nuestro trabajo, vamos a utilizar o la exploratoria, o la descriptiva, o la explicativa. La investigación proyectiva es un proyecto que estamos realizando, ¿okay?
y puede ser un proyecto factible o proyecto de campo. Cuando decimos proyecto factible es porque es un proyecto que se puede realizar. Tiene, o sea, con las herramientas que tenemos, con los recursos que tenemos, podemos darle un término a nuestro trabajo. Y proyecto de campo se refiere a cuando realizamos proyectos en una en un contexto, ¿ok? Cuando nuestros análisis, nuestros datos, lo vemos a través de observación y recolección de datos sobre otras personas, otros entornos. En nuestro caso, nuestra investigación es proyecto factible. Estos son los procedimientos de investigación. La primera fase es el diagnóstico. Vamos a diagnosticar cuál es la situación, qué es lo que se nos está presentando en nuestro trabajo. La fase 2, vamos a dar alternativas de solución. Cuáles son cómo vamos a abordar la solución de cada uno de los problemas que se nos presentan. Y la fase 3 es la propuesta. ¿Cuál va a ser la propuesta para darle respuesta a nuestro problema? Y el diseño de investigación documental, cuando trabajamos con vamos a hacer un trabajo basado en un documento, en manuales, en libros de campo, cuando nuestro trabajo se va a basar en lo que hagamos en el espacio donde estamos trabajando, ¿ok? Y que tomemos en cuenta los datos como hablamos arriba, que de campo tomamos en cuenta lo que vemos, lo que observamos en el entorno, y experimental cuando ya hacemos con las variables que tenemos, las moldeamos, le damos ciertas características experimentales para ver cuáles son los resultados que nos arrojan de acuerdo a una fase de investigación. Aquí en el UTS, generalmente los trabajos de grado o proyectos que realizamos son de modalidad tecnológica, descriptiva, en niveles de investigación, proyecto factible, investigación proyectiva. Los tres procedimientos sí se utilizan, y el diseño de investigación de campo. Okay. Entonces, investigación, vamos a ver aquí, investigación en modalidad tecnológica, ¿ok? Descriptiva, proyecto factible y diseño de campo. Bajo ese esquema es que nosotros vamos a realizar nuestro marco metodológico. Población y muestra. Vamos a colocar aquí todo de una vez para... ¿Qué es la población y la muestra? La población y muestra, la población son las personas, ¿verdad? Que están en el entorno donde nosotros estamos realizando nuestro trabajo de investigación, y esas personas son las que conocen, saben cuál es la situación actual, qué es lo que se necesita. Son parte importante de nuestra investigación.
La muestra es la selección de esas personas que nosotros vamos a estudiar, o sea, no a estudiar, sino a utilizar como elementos para apoyo para nuestra investigación. No, generalmente si la población es muy grande, si hay muchas personas trabajando en el lugar donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, si pasan más de 12, sacamos una muestra. Utilizamos una cantidad, por ejemplo, la mitad, 6, 7 personas, para determinar el proceso, para determinar cuáles son las características de nuestra investigación. Si la población es pequeña, son de menos de 12 personas, pues utilizamos la misma cantidad de... la muestra va a ser la misma población y eso es lo que nosotros llamamos una muestra censal, cuando utilizamos la misma cantidad de personas que están trabajando en ese sitio, o sea, la población. Entonces, técnica de recolección de datos, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, podemos utilizar observación directa. Nosotros mismos vemos, observamos y recogemos los datos. En una encuesta, que es una técnica que se le hace a nuestra muestra seleccionada, o una entrevista. ¿Okay? La encuesta y la entrevista son muy parecidas. La diferencia entre ellas es que la encuesta es escrita y la entrevista es como una especie de preguntas que se hacen, que hace el investigador hablado. No le estoy entregando ningún documento para que ellos contesten. La encuesta sí. En la encuesta yo le tengo que entregar un documento, una hoja donde hay una serie de preguntas que ellos tienen que responder. En la entrevista ellos son más abiertos cuando ellos dan sus respuestas. En la encuesta tienen que definirse de acuerdo a lo que diga lo que diga. Generalmente se hace a través de un cuestionario, lo que diga el cuestionario. ¿Okay? Los instrumentos de recolección de datos. Aquí tengo las técnicas. Ahora los instrumentos son la lista de cotejo, cuestionarios o entrevistas. ¿Okay? Generalmente en nuestro capítulo 3, el instrumento de recolección de datos que más se usa es el cuestionario. Para la investigación proyectiva, bueno, no, esto ya lo vimos, esto fue un error de la lámina. ¿Okay? La validez. La técnica de análisis de datos puede ser la estadística descriptiva, ¿okay? Una matriz FODA, una matriz donde se determinan fortalezas y debilidades, o un árbol de problemas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llama? Ya va. Me perdí aquí con la... Ajá. Entonces, esas son las técnicas de análisis de datos. Generalmente en nuestro trabajo vamos a hacer son estadísticas descriptivas. ¿Okay? Y en el caso de la validez y la confiabilidad, esto se realiza siempre en todo trabajo de investigación. Sobre todo esto se aplica, se pone en ejecución en el sexto semestre, cuando estemos haciendo el trabajo de grado. La validez, nosotros una vez que tengamos nuestro instrumento, tenemos que validarlo, y la validez se hace a través de juicio de expertos. Eso quiere decir que tenemos que
seleccionar un metodólogo y 2 técnicos que nos validen nuestro instrumento. Ese metodólogo y esos expertos los seleccionan ustedes de aquí de la institución, pero no pueden ser los tutores. Tienen que ser personas ajenas a su investigación, pero que sean preferiblemente que sean de aquí del tecnológico, profesores del tecnológico. Y la confiabilidad es vamos a aplicar alfa de Cronbach o KR20, que son 2 métodos, 2 fórmulas que se utilizan para determinar si el instrumento es confiable, si se puede realizar y para que nos dé los resultados que nosotros queremos. Esas fórmulas nos van a dar un número y dependiendo de ese número, que generalmente es un porcentaje, o sea, es decir, que va entre 1 y 10, donde 1 es nada confiable y 10 muy confiable. Perdón, entre 0,1 y 1, sí, entre 0,1 y 1. 0,1 es nada confiable y 1 es muy confiable. ¿Okay? Para darle confiabilidad al instrumento. De acuerdo al tipo de cuestionario, si es un cuestionario de preguntas dicotómicas, o sea que son preguntas cerradas, sí y no, o policotómicas, que son de varias, son preguntas de varias alternativas, donde las respuestas nos las dan con varias alternativas. Sí, puede ser muy probable, poco probable, ¿ok? Utilizamos o alfa de Cronbach o KR20. Entonces, no. No. Ajá, los métodos de investigación. Esto es muy importante, ya que define cómo vamos a realizar nuestra investigación, si vamos a realizar utilizando técnicas de análisis de datos cualitativas o cuantitativas. ¿Okay? Las técnicas cualitativas son las que nos permiten analizar datos basándonos en observaciones, basándonos en lo que nos digan otras personas. ¿Okay? No se utiliza ningún tipo de técnica, no se utiliza ningún elemento específico, simplemente de lo que dicen otras personas que saben del área, que son quizás son personas que estén involucradas dentro de la investigación. ¿Okay? Y la cuantitativa es cuando aplicamos técnicas donde son los números, ¿verdad? Son resultados numéricos los que nos indican cuál es el procedimiento de nuestra investigación. Vamos a hablar primero sobre la investigación cuantitativa. Se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender relaciones de causa y efecto y hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estadístico. Aquí estamos hablando de números. ¿Okay? Cuando hablamos de números, de gráficos, el estudio de algún evento mediante el comportamiento de un gráfico estadístico, cuando realizamos aplicamos fórmulas o utilizamos números, es una investigación cuantitativa. La mayoría de los trabajos son cuantitativos.
son los que se utilizan aquí en el tecnológico. Y acá las herramientas, bueno, las encuestas o cuestionarios, los experimentos, la observación y selección de documentos. ¿Okay? Aquí en los cuestionarios se plantean una misma serie de preguntas cerradas a un gran número de participantes, o se utilizan escalas para medir datos numéricos, los experimentos, pruebas o hipótesis en un laboratorio, pruebas de relaciones de causa y efecto. La observación, se cuenta el número de veces en que ocurre un fenómeno o evento en concreto, o se codifican datos observados para expresarlos en números. Selección de documentos, se obtienen datos numéricos de informes financieros o a partir de un recuento de apariciones de palabras. Ok. Esta es la investigación cualitativa. Implica recopilar o analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos. Aquí ya ven que cambia la cosa. Ya no estamos trabajando con números, no estamos trabajando con fórmulas ni con gráficos, simplemente con opiniones y conceptos. Esta es la investigación cualitativa, que hay un error en la lámina. Debe decir allí investigación cualitativa. Ok. Ya va. Sí. Vamos a arreglar aquí. Ah. Vamos a hacer algo aquí un momentico. Me dan unos minuticos. Ok. Estaba corrigiendo la lámina, ponérselas otra vez para que no... Aquí está. Ahora sí, ya está corregido. Este tipo de investigación se basa en el juicio de investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre sus elecciones. Hay trabajos, sí, hay trabajos que se hacen bajo esta modalidad, pero son muy pocos. ¿Okay? Hay que estar muy pendiente, por eso lo que dice aquí, que hay que estar pendiente de saber a quién vamos a entrevistar, o saber seleccionar los documentos o las teorías, las tesis con las que vamos a trabajar. Generalmente se emplea en áreas como antropología, sociología, educación, historia, entre otros. Y la mayoría de las carreras que tenemos son técnicas y administrativas. Las herramientas, bueno, las entrevistas, los grupos particulares, ¿okay? Grupos focales, porque son grupos que son de un área específica, que conocen sobre un tema en el cual nosotros estamos investigando. La observación, porque generalmente los investigadores van al sitio a ver el contexto, la historia, porque bueno, hablando sobre las experiencias, cuentan la historia y ahí sacan la información. Y investigación mixta, que es cuando tiene un poquito de los dos mundos, de cualitativo y cuantitativo. Es una combinación de ambas metodologías. Y para finalizar, aquí le dejo un pensamiento de Einstein, que dice que si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación. Tiene razón. Cuando investigamos es porque tenemos desconocimiento de lo que estamos abordando y queremos saber. Una vez que ya la investigación esté realizada y que ya todas las dudas estén resueltas, pues ya no es investigación. Bueno, muchachos, les voy a dejar esta clase grabada aquí. Y igualmente la voy a subir por YouTube para ver si se las envío a través del grupo.
para que la puedan tener allí, o cualquier cosa se pueden comunicar conmigo y yo les envío el enlace a través de sus diferentes medios de comunicación. Puede ser por YouTube, por Telegram, por WhatsApp o por Telegram. Bueno, que tengan excelente día y cualquier duda, estamos en comunicación.